Estos son los reportajes de Reporteros Asociados del Mundo. Bueno, y en esta oportunidad invitamos nuevamente a Edgar Holman porque les comentábamos en la nota anterior que se nos quedó todo lo de música en el bolsillo. Entonces íbamos en Luis Miguel. Bueno, íbamos en Luis Miguel. Muy buenas tardes, Rubén Darío. Gracias por la invitación nuevamente. Para mí es una satisfacción estar en contacto en esta charla con usted. Bueno, Luis Miguel, como quedamos pendientes en el programa pasado, me llamó el director artístico de EMI, porque él no era ni Sony ni CBS, y me dijo, hay un niño que canta muy bonito. Entonces le dije, bueno, mándemelo y usted absorbe los pasajes y yo pago el hotel. Y efectivamente, Luis Miguel llegó. Y la sorpresa es que cuando llega Luis Miguel, me encuentro con el tío, es que como Poncho, Paco. Digo, oiga, Paco, ¿y usted qué hace? Dijo, hermano, yo soy el manager de Luis Miguel. Yo a Paco lo he conocido porque, perdón, en el año 68 él estuvo en Colombia con su hermano, con Luisito Rey, que andaba más varado que un corcho en un remolino, y se estaba quedando en el apartamento de Oscar Golden, que vivía por el Paraguay. Entonces hicimos la Se gran... acuerda que a Luisito Rey primero lo trajeron al Hotel Bacatá y después lo dejaron volando? Que fue No, el no, que no, creo eso que sí. cuando se fue para donde Oscar Golden. A Luisito Rey, no a Luis Miguel. A Sí, no, Luisito Luisito, Rey. lo que pasa es que Luisito Rey era un cantante, pues él en aquel momento estaba cantando en cruceros, estaba buscándose la vida, era un momento bastante difícil para él, que era un buen guitarrista y componía bonito también. Pero entonces llega este y me dice, bueno, vamos a dejar Y cuando fui a registrar a Luis Miguel en el hotel de Kendama, donde siempre allá hay unos artistas, me dice la recepcionista, ¿cómo se llama la niña? Le dije, no, no es una niña, es un niño. Tenía 11 años. Y era un monito muy querido, muy bonito. Y él sabía también era lo que quería hacer. Él en ese momento admiraba mucho a James Bond y quería ser un modelo y demás. Y ahí comenzó. El primer programa de televisión internacional que hizo fue en Colombia para Jorge Barón, porque recuerdo que fue donde Julio Sánchez Vanegas, y dije, oiga, Julito, mire, tengo este pelado que es muy bueno. Tenía un éxito que se llamaba Uno más uno igual a dos enamorados. Y me dijo textualmente, Julio Sánchez Vanegas me dijo, no, hermano, que voy a pegar un peladito. ¿Quién lo conoce usted y quién más? Le dije, no, bueno, ok. Fui a donde Jimmy Salcedo lo recreativo y me dijo, no, hermano, no hay plata, no, eso, no, no, no. No. Y fui ante Jorge, y Jorge muy gentilmente sí lo presentó con una niñita que también estaba haciendo sus primeras armas, pero que nunca logró ser una figura en CBS, no recuerdo cómo se llamaba. Y ahí se presentó. Entonces, cuando llegó, en ese tiempo tenía que cantar una canción colombiana de todo artista que llegaba a Colombia. Entonces la persona que me acompañaba y me sacaba de los apuros era, a ver, un guitarrista muy bueno que es un gran arreglista, se me escapa el nombre ahora. Y cantó en aquel momento Pueblito Viejo, Luis Miguel. No, no cantaba el tema completo, lo cantó más o menos dos o tres estrofas. Y ese fue el comienzo de Luis Miguel, la primera entrevista que él dio, no la dio para Radio Tequendama, que en aquel momento era de RCN, y las emisoras, La Voz de Bogotá, Pilas de Música, porque hizo el recorrido, todo lo hacíamos en un taxi, hasta en una bucetica de esas pequeñas que tenían, que eran de acá, W, creo que era la marca. Carlos Franco es el guitarrista. Y hacíamos el recorrido y ahí estuvo hablando, comentando, cantando, haciendo y tornando. Y me acompañaba a hacer otras diligencias porque le decía, yo tengo que hacer un par de vueltas más, pero puedo lograr esta cosa con fulano, con sultano, que me acompaña, aprovechamos y el tiempo y es muy disponible, pues, mientras el Paco andaba haciendo por allá sus locuras. Y esa fue la historia de Luis Miguel, que también me dio una gran satisfacción porque fui el primero en sacarlo de México. Y otra, pues el haber trabajado con Rafael, con Atahualpa, con Horacio Guaraní, bueno, con todos los del momento, ¿no? Que fueron Gilbert Vico, que es el artista más grande con quien he trabajado, un señor profesional 100%, el haber sido el productor de Silvia Villalba, el haber dado los primeros pasos que en su momento dio Diomedes Díaz como cantante
fue bajo mi gestión en la promoción en CBS, porque estaba entrando el vallenato gracias a un boyacense que era el Rayo de Plata, José Paipilla. Él estaba al frente Ajá. de Santa Fe. No, Radio Capital, los tres en línea. Entonces él era muy amigo mío y, y hay mucha gente que no lo quería, pero conmigo fue excelente persona porque cuando yo ¿El trabajé villano en fue el que fue boxeador o luchador, narrador o algo? El Rayo de Plata. El Rayo de Plata, sí. Sí. Era conmigo fue muy buena gente. Él tengo una gente que no lo quería porque pues había que saberlo manejar y yo nunca tuve problemas con programadores que eran muy difíciles. Por ejemplo, Pedrito Tafur, por una sencilla razón, porque es que yo le aportaba a ellos cuando me invitaban a hacer un programa, pues yo hablaba siempre de lo que era inherente a la música, ¿no? ¿Quién hizo el arreglo? ¿Por qué la concepción del tema? Aquí esto, aquí allí, y en cambio las otras personas pues llegaban a que les pasara el disco y le preguntaban, ¿pero qué? No, es que este es el número uno. Entonces lo que yo siempre tuve para formar promotores es que antes de mandarlos a trabajar al frente de batalla, les daba un tour por la compañía. Vamos a hacer un tour de una semana. Van a ir donde el señor de Galvano y el ingeniero de Galvano, en el caso de CBS, que era Posada, les va a contar cuál es el proceso y por qué y cómo esto. Luego van a ir al departamento de arte, van a ir al estudio, van a ver cómo se graba, cómo se mezcla, para que sepan qué es lo que están vendiendo, qué es el intangible que ustedes venden. Y entonces ahí salieron buenos promotores, afortunadamente que más adelante pues, llegaron a ser ejecutivos y personalidades de la música. Esto gracias pues al conocimiento que se les dio en el entrenamiento, en la formación de promotores. Ella, Entonces en yo este tenía, momento, cuando hablamos de promotores, haciendo un paréntesis, eh, ¿por qué no le cuenta a nuestros oyentes y a nuestros televidentes en este momento qué era un promotor? Porque es que si le hablamos en este momento a la gente sobre promotores, eso dice, ¿qué es? bueno, un promotor es el nexo exacto que hay entre el artista y los medios, ya sean audiovisuales, ya sean radio o escritos. Entonces, los promotores a los que yo hacía referencia, que yo antes comentaba sobre la formación y la inducción que les daba para llegar a esa posición, era que conocieran el producto, porque es que un artista, desde mi punto de vista, y siempre lo tuve así, es un producto. Entonces, uno no puede decir el artista es mi amigo, no, él es un producto que hay que manejarlo y cada nuevo trabajo es un producto diferente. Porque el gran error de mucha gente que intentó ser promotor o trabajar con música es decir, Juanito Pérez es mi amigo y entonces entra en confianza, no, el artista hay que respetarlo y darle la proyección que se le da. Yo siempre le decía, se le debe dar a un artista. Entonces a los promotores le decía, el artista es una niña de 15 años, rebelde, necia, hay que consentirla, hay que llevarle la idea, no molestarle, hacer lo que la gente, lo que el artista quiere. Eso es un trabajo que tiene horas y días y después usted se olvida de ellos. No piensen que un artista le debe un favor porque ahí están equivocados. Es su trabajo y por eso se les paga. Entonces el promotor es el nexo, pero ese promotor tiene que saber cómo vender y cómo entusiasmar a la gente. Por ejemplo, si yo voy donde Rubén Darío en este momento le digo, mira, le digo, mira, aquí tengo el disco de Rafael, este es el disco más importante porque tiene los arreglos de Oscar Lasprilla en el piano y tiene un arreglo de cuerda, aquí predomina más la cuerda que el metal. Bueno, hacer un conocimiento, un bosquejo muy rápido para que la gente entienda y se enamore de lo que es el artista. Ante todo, conocer la concepción, quién es el compositor, cómo nace la canción, cuál es el enfoque, porque es que el compositor es definitivo para darle una línea de personalidad a la música. Entonces, ese es el promotor, una persona que sea en cierto modo un, un conocedor, un hombre que conoce de música, que sabe vender la idea del artista y lo que es su contenido. Ese es el promotor. Y yo tuve la fortuna de haber conocido a un gran hombre de música que se llamó Jaime Arturo Guerra Madrigal, que fue mi gran amigo y tal vez uno de los más importantes en la música. Él le decíamos el negro War, el War, y él con tres o cuatro charlas que empapaba más o menos de la idea que yo tenía, ya venía con experiencia de haber trabajado con grupos y como lo dije antes, yo cuando trabajaba con los grupos de rock, siendo muy joven, yo decía es que el mejor guitarrista que hay se llama Oscar Lasprilla y yo estaba convencido que era el mejor y nadie me quitaba la idea y así lo vendía yo y el baterista tal Manuel Jiménez es el mejor y así lo decía y estaba convencido y esa es la idea que debe tener toda persona
que está trabajando. Y ese convencimiento se reflejaba y también cautivaba a la audiencia y a las personas con quien yo tenía la oportunidad de hablar. Y ese fue tal vez digamos, para mí el éxito que tuve como director artístico y como productor. Y como director artístico, pues siempre tuve en mente que las canciones son muy fáciles. Si uno hace unas letras muy largas, por ejemplo, yo hablaba con Eduardo Cabas y le decía, mira, Eduardito, tú le metes mucha lírica al asunto y la gente se pierde. Acuérdate que las canciones, en los tres primeros compases, si la gente no se queda, la canción perdió el año. Entonces hay que meterle el veneno y sobre todo los estribillos. Entonces yo le metía los estribillos a las canciones, a las de Paola, con la gente que yo trabajaba. Y por ejemplo, cuando Villamil me entregaba las canciones para Silvio Villalobos, me las entregaba, cogía un tiple y en una grabadorcita tarareaba. Mm, Oropelo, todas las canciones que se le grabaron a él, y yo se las daba, pero es que en Chile Villalba había un excelente guitarrista que era Álvaro Villalba, qué hombre, qué gusto tenía ese hombre en la guitarra, y era un excelente dúo, los mejores para mí en la música andina. Y así tuve la oportunidad de trabajar con mucha gente importante y muchos artistas, pero era enamorándose y siendo muy exacto en lo que la idea de la musical que tenía porque también el director artístico tiene que no ser un maestro en el pentagrama, pero tener mucho gusto y oído para decirle al arreglista, cámbieme el asunto, aquí no le hagamos un arreglo teniendo como base metales, hagamos uno con un poco más de cuerda, o sea, violines y chelos. Y Bueno, hay pero que saber, cuando ustedes recomiendan una canción, cuando a uno le llegaba un CD, que era lo que ustedes entregaban en ese entonces, decían tal canción es la que sirve o esto que las otras, y resulta que uno veía que atrás habían otras que podían tener mucha fuerza. ¿Qué peligro hay en que de pronto digan este es el éxito y el éxito es otra canción? es que el problema fue ese muy grave. Yo aprendí a manejar la música conociendo discos en que fácilmente en los 12 cortes, vamos a hablar de los Panchos, de los 12 cortes 10 eran éxitos. Entonces uno no sabía cuál era el mejor de uno del otro. Siempre tuve yo en mente de escuchar música y compartir con los directores, con los directores de emisora. Entonces yo iba, por ejemplo, me sentaba, hablo con Gonzalo Ayala, con eh, con Alejandro Pérez Rico, con Carlitos Pintón, escuchemos esto. A mí me parece que este corte es bueno, entonces vamos por ese corte. Pero si el corte no pegaba por X o Y razón, se buscaba otro corte, pero es que en mi tiempo la música se hacía en cada disco, se buscaba hacer 12 éxitos, no uno o dos éxitos que fue la técnica de la música que se comenzó a vender cantidad más no calidad. Entonces ya viene la modalidad que se ponía disco objetivo. Entonces que el disco objetivo es tal. Yo le preguntaba a la gente, pero ¿por qué un disco objetivo? ¿Por qué no dejan que los productores de radio escojan el tema que le parece y unificamos los conceptos? No, que es que este es el que dice Juanito Pérez en tal subsidiaria. Le decía, pues si ahí están equivocados porque me parece que la gente tiene que dar su opinión y no puede ser el mismo gusto de un argentino que el de un colombiano, porque la idiosincrasia es diferente. Y en la radio eso es totalmente valedero. Pero después de los años 80 ya vino la masificación de música, más no la calidad, y se perdió mucho el objetivo de la música, y por eso hemos llegado a lo que hemos llegado con el reggaetón y todo, que es ruido, incoherencias. Bueno, hablemos de algo que es muy interesante. ¿Qué figuras de la música colombiana pasaron por Philips que fueron tan buenas y que estuvieron en sus manos? El quinteto de Almar, Alvarito de Almar, para mí un excelente maestro, qué hombre tan bueno. Álvaro de Almar, Jesús David Quintana, Paola, Joe Madrid, Beto Díaz, ¿quién otro que no se me escape? A ver, Beto Díaz, pues Silvio Villalba, Berenice Chávez, la Negra Grande de Colombia. Es que mi paso por Phillies fue muy rápido porque yo estuve en Phillies año y medio, nada más. De luego me fui porque la mía fue una cierta, a mí, cierto encontrón que tuve por una injusticia que me pareció que estaban cometiendo con un asistente mío que no le pagaban lo que debían pagarle y peleé por él y hubo un malentendido y entonces pues le dijeron que iban a votar a quien había dicho que estaba mal hecho
iban a votar era al otro. Entonces, cuando me llamó el fondo escolar, es que el que dijo esto se va a elegir y el que dijo esto fui yo. Entonces me fui y me fui. Cuando él me mandó a llamar ya había tomado yo la decisión, pero con la diferencia que yo en ese momento en Phillies, estoy hablando del año 1978, yo me ganaba 2.000 pesos. Yo entré ganando 2.000 pesos y cuando me llamó CBS, más me demoré en saber que han retirado, me llamó nuevamente CBS. Ah, no, primero Disco Daro me dijo, vengas acá, ¿cuánto quiere? Le dije, no, ¿Discos quedaron? no, Discos Orbe. Orbe, Orbe. Eso era Eduardo Calle. Entonces me dijo, Eduardo, ¿cuánto sí. gana? ¿Cuánto gana usted? Yo le dije, yo gano 2.000 pesos. Entonces me dijo, le doy 4.000. Le dije, listo, vamos a firmar. Y cuando me mandó a llamar a Carlos Alberto Gutiérrez, me dijo, venga, que quiero hablar con usted. ¿Cuánto quiere ganar? Le dije, no, yo no sé, yo tengo esta oferta. Me dijo, comience con 10.000. Entonces, imagínese, la cifra Uy, fue no, ya era harta plata. no, 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 eso era una cantidad, además una cantidad de cosas que no tenía en Philips. Entonces mi paso fue muy rápido por Philips, pero fue una época muy importante para mí en el trabajo que se Oye, y hizo ahora que allí. hablo de Daro, ¿sí se acuerda algo de Daro o no? De Orbe, no, pues lo que pasa es que Daro me acuerdo mucho porque en Daro grabábamos nosotros por allá en el año 68, 67 en un estudio que ellos tenían en la calle 24 con carrera séptima, que el grabador era Guillermo Parra, uno de los chaparrines. Uno de los Y, en- chaparrines, sí. y entonces pues llegamos allá, claro, yo recuerdo mucho el señor de la gente de Arona, tiene una línea muy bonita, pero yo nunca trabajé con ellos. Yo trabajé fue únicamente con las disqueras, en sí que trabajé fue con Philips, con CBS, Sony y con Universal. Bueno, y entonces ya estamos volvamos a CBS. Entonces, ¿a quiénes promocionó, a quiénes le dio fuerza ya en CBS, que es lo que en este momento es Sony, ¿no? Bueno, pues cuando yo llego a CBS, el gerente de promoción y publicidad era Albertico Suárez, un excelente amigo, una excelente persona. Y ¿Con llegamos quién, allá, Alberto? Alberto Suárez, el gordo Con el Suárez. gordito. Sí. Sí, y entonces cuando llego allá, me encomienda el primer disco, el Copete de Jorge Oñate con Raúl Chiche Martínez. Entonces comienzo yo y la proyección para ese disco, que era muchísima, muchísima, quisiera vender 20.000 discos, que era una cantidad impresionante. Entonces arrancamos con Nido de Amor y yo me fui y comencé el trabajo prácticamente poniéndome el overol de promotor. Arrancamos y me hice una gira nacional. Armé el equipo de promotores en toda Colombia, zona 1, eran 7 zonas. Me recorrí el país diciéndole así se hace, hice una convención y estructuré promotores y esto, y la cifra que tenía presupuestada eran 20.000. Y logramos a que ese disco vendiera 70.000 discos, que eso era una cifra, pues es que cuando digo que 70.000 discos suena fácil, pero vaya, véndalo. Y ahí comenzó el gran éxito. Luego tuve muchos éxitos con para mí, el mejor grupo vallenato, para mí, los hermanos Zuleta, el disco Blanco, bueno, una cantidad de discos que se hicieron con los Zuleta. Para mí, el volver a trabajar con un género tan diferente y tan nuevo para mí como el vallenato fue una gran satisfacción porque yo venía de ser exitoso con la salsa. Y entonces llegué con el vallenato y me fue muy bien. Dado el éxito que tuvo el vallenato en Bogotá, llegó y se hizo un concierto generado por Alberto Suárez y por otra persona que no recuerdo en el Coliseo del Campín, pero que en el momento el vallenato no había entrado de lleno en Colombia, en Bogotá. Había dos grandes promotores que era Carlos Melo y Manuel ¿cómo se llama? Y Miguelito Granados Arjona, que había comenzado a promover el vallenato. Entonces cuando llegamos al Campín, pues Jorge Oñate tenía Nido de Amor número uno, y luego los Zuleta tenían Marilyn, no me acuerdo qué otro tema que eran, pero ellos eran monstruos de la. ¿Quién abre el concierto? Entonces Diomedes, no, que yo no abro. Entonces mi fila llevé yo, me dijo Alberto, ¿qué hacemos? Nadie quiere abrir. Entonces yo llamé aparte a Diomedes y le dijo, oye, hermano, mire, usted es el más nuevo de aquí, y el que pega primero, pega dos veces. Arranque, abre, y usted se queda con el público. Pero esa era una forma de decirle yo a él. Y arrancó él y le fue muy bien. Y ahí comenzó la toma del vallenato en Bogotá. Ahí comenzaron las ventas millonarias. Luego vino una plaza que era totalmente ajena y diferente al vallenato y no, que era Cali, el Valle del Cauca, porque ellos son salseros.
pero allí estaba un muchacho que era locutor, se me escapa en este momento el nombre, de noticias de RCN, y estaba allí, entonces me dijo, hermano, yo, si usted quiere, yo hago un programa vallenato, pero me manda musiquita para que le dije, hágale. Y ahí comenzó a entrar poquito a poco el vallenato, y ya sabe lo que es hoy en día el vallenato. Estoy remitiéndome a finales de los años 70, comienzo de los 80. Es que fue una época muy grande, y otra experiencia muy grande que también tuve en la CBS en aquel momento fue cuando Daldo Romano inició una gira con Julio Iglesias y me dijo, hermano, ayúdeme con este disco. Y me entregó un disco del Cuarteto Imperial, una arepa así, digo arepa que se decía en el argot del disco, Sí, que era un mosaico por lado y lado, y pues todos los éxitos. Y yo que ha trabajado con gente tan de grandes orquestas, aquel era con acordeón, un grupito, el grupo de, ya no me recuerdo cómo es que se llamaba este loco del Cuarteto Imperial. Entonces arranqué yo y todo el mundo se reía, no, ¿usted qué va a hacer con ese disco? Entonces, en el eje cafetero me llamó un día uno de los promotores, me dijo, oiga, jefe, hermano, jefe, si usted me autoriza, le hacemos una edición al Mosaico uno y a ver si lo pegan acá. Entonces le dije, hágale. Y arrancó, entonces dije, pues buena idea. Entonces dije, no solamente déjeme, yo voy al estudio y le hago la edición. Y en un pico, ¿se acuerda que en los carretes pequeños? sí, En claro. un pico, y entonces grabé como mil picos y les mandé a los promotores y arrancó ese. Ese fue un éxito que en este momento es el disco más vendido de música tropical en Colombia, el Cuarteto Imperial. Con todos los éxitos, la pollera coloradita, a la manera del Cuarteto Imperial. Y Luego, puso a pues bailar a todo el mundo a pesar de lo largo que era, ¿no? no, hoy en día todavía está, mejor dicho, ese disco tiene es uno de los récords de música tropical que yo tengo. Y es un disco, Hay una cuestión en YouTube donde en este momento en Centroamérica están escuchando mucha música colombiana y los grupos de allá la están cogiendo y me da mucha risa porque qué día con mi esposa escuchábamos la versión que le hicieron de la Pollera Colorada. No, pero es que es fantástico escucharlos y cogieron cosas del Cuarteto Imperial y lo hacen a su modo, pero es un fracaso, pero ellos lo gozan porque es que ellos no bailan así como se baila en Colombia, sino saltados. no, no, es que de los música colombiana, tal vez la que más versiones tiene la pollera colorada. Acuérdate que hasta los Simpson hicieron una versión de la pollera colorada. Juan Gabriel canta la pollera colorada. Bueno, es uno de los temas más importantes de música que ha tenido Colombia. Bueno, Y como de las mujeres colombianas como artistas que pasaron por CBS durante su época, a quienes debemos de recordar hoy. Bueno, yo trabajé desde luego con Claudia, y con Jimena, con Marta Patricia, tal vez una de las mejores cantantes que han tenido Colombia, y tuvo un cierto eco, pero no logró tener, no se hizo justicia con ella, no sé por qué en Colombia, pero en su momento la logré ubicar bastante bien. Para mí la mejor cantante que tuve en su momento, como voz, fue Marta Patricia en CBS. ¿Quién otra que yo recuerde? ¿Y Bueno, con pues, Claudia cómo les fue? pues es que con Claudia sí, la verdad no me gusta comentar porque tal vez es una persona muy difícil, ¿verdad? No, no debía yo comentar esto, pero no me gusta Bueno, bueno, referirme a ella. salgámonos de ahí, a ver, recordemos, entonces, a ver, de las mujeres que usted manejó en todas las disqueras, en todo lo que pasó, ¿qué tenemos de mujeres que hayan dado duro, duro, fuera de Isadora, de Paola? ¿Qué más tenemos? Desde Shakira, la más grande, Ah, sí, no, Shakirita. no, no, es que ella es punto aparte, ella, sí, No, ella es fuera de línea. ella es fuera de línea, ¿no? Shakira, Marta Patricia, Berenice Chávez, la Negra Grande de Colombia. Bueno, grande, es que en su momento ellas eran las más importantes. Con Isadora trabajé en una gira en el lanzamiento de la Louvre de 1989. Me tocó hacer una gira con ella, muy querida, excelente persona, Marta Patricia. Perdón, Isadora, una muy buena Isadora. artista. Isadora Eh, yo creo que se sostuvo, bueno, era buena, pero yo creo que se sostuvo, fue por ser el amor de Pacheco, ¿no? Pues no, ella era una gran cantante, tal vez de las cantantes más técnicas y buenas en todo el concepto musical. Tenía una linda voz, era muy afinada, muy medida. Ella tenía su encanto. Y tal vez eh,
la gran competencia que les trataron de poner, el antagonismo con Claudia, pues no le favoreció mucho, pero sí vendió y ella hizo temas muy bonitos. Lo que pasa es que no le dio mucha continuidad, le faltó fue producción y dirección artística a ella, porque seguramente es que el secreto de una cantante es saber escoger los temas y cómo se hacen los arreglos, que es lo que hace un director artístico, porque por ejemplo, hay cantantes, si yo por ejemplo le hubiera metido una gran banda de trompetas o de cobres o de metales a las artistas que produje, segura, con el caso de Paola, seguramente no hubiera tenido éxito porque son voces que requieren otro tratamiento. Bueno, en los últimos minutos de esta entrevista, cuéntenos su opinión de la música actual. Yo diría que música entre comillas. Para mí la música no, la música tiene que tener el encanto de armonía, melodía y poesía, ¿no? Y entonces hoy ni hay armonía, ni hay melodía y mucho menos lírica. Entonces eso no es música, eso es ruido. Porque yo me quedo aterrado cómo la gente paga por ver a un indio escasurriado, perdóneme que sea tan despectivo, en un escenario que merece tanto respeto, quejándose y pujando ahí como un loco y que no canta absolutamente nada. Porque una vez me preguntaban sobre un artista que no voy a dar el nombre, le dije, hombre, sinceramente, si ese muchacho en mis tiempos de director artístico no me ha servido ni de corista, ni siquiera para que me agarrara los micrófonos, porque son sordos. Entonces, hoy en día, pues sí hacen cantantes a base de técnicas, ¿no? Que lo afinan y todo. Pero cantantes, no, es que yo trabajé con voces tan grandes como la de Rafael, como, eh, ¿cómo se llama este? Los argentinos, como Sandro, como el mismo Leo Dan, que hacía canciones muy bonitas, muy sencillas, que eran para él, como Helio Roca, Como semejante voz Leonardo tan Fabio, como, pero es que el gran cantante, voz por excelencia, la de Helio Roca. No, Leonardo era un poeta, pero eran serios, Oiga, cuénteme una cosa, por aquí se me ríen a veces porque yo tuve un estribillo o una muletilla que se me quedó, pero es que esto se parece, pero me hace falta Palito Ortega. Ah, no, es que Palito Ortega es, mejor, para mí Palito Ortega es la base de lo que es la nueva ola a este lado de Sudamérica. Es lo que es más grande, es el más grande como compositor. Las canciones de ese señor lo ha interpretado todo el mundo, es el más grande de Argentina. Es un fuera de lugar, un señor en toda la extensión de la palabra. Tuve la oportunidad de conocerlo, nunca trabajar con él, pero qué caballero y qué señor tan serio y qué hombre tan responsable y qué producción. No hay ningún artista en la Argentina que ha hecho éxitos tan grandes como por ejemplo Hola Soledad, Sabor a Nada, Despeinada, bueno, tantas canciones, Yo pero que también son lo muchas. conocí, por eso fue que se me quedó, le voy a contar, se me quedó mucho por lo persona que es. A ver, Edgar, entonces contémosle en este momento a la gente, después de todo lo que ha pasado, ¿cómo está en tres palabras la radio, la televisión y la música en Colombia? Yo diría que la radio, la televisión, hablo concretamente de Colombia, pero eso es pues, en buena parte de Latinoamérica, en muchos países. La televisión adolece de productores, de gente que le diga algo a la gente, que tenga gente que la siga, que digamos, prendo el televisor y voy a ver a un tipo que pues no puede que no haya sido, fue excelente en Colombia, pero fue excelente para Colombia nada más, como un Pacheco, como tanta gente que, como la señora Gloria Valencia de Castaño. Hoy en día no hay nadie a quien seguir. La radio se volvió, la dejaron en manos de una cantidad de irreverentes, de sinvergüenzas, que no hacen sino hablar estupideces y sandeces y creen que el hacer radio es ser vulgares y ser morbosos y faltar el respeto al respetable. Entonces no está nada. La música, pues afortunadamente he descubierto que hay muchos niños que interpretan linda la música colombiana, la música andina. He encontrado una cantidad de niños interpretando el requinto, que eso me alegra muchísimo. Pero ya esta generación perdió el año musicalmente hablando porque son sordos. Pero ir a, a decir que un ídolo es de los fulanos, estos que tienen nombres todos extraños y todos raros. No, ellos no son cantantes. Hoy podremos hablar de grandes artistas. Por ejemplo, ¿qué le digo? Para mí fue un honor haber trabajado con Armando Manzanero, haber conocido a Armando Manzanero. Y seguramente en 100 años hablaremos de la poesía y la música de Armando Manzanero y Agustín Lara y hablaremos de José Barros, pero tal vez no creo que hablen de Maluma y compañía.
ni siquiera en 2 años. Es música hecha para consumo y no más, eso no queda para la posteridad. Bueno, ¿y Coqueta qué? ¿Y con quién? Coqueta, ¿Coqueta? el éxito de ese ¿Cuál? último que está sonando. Ah, no, me pareció un tema muy interesante porque es una fusión bastante agradable de la música carranguera, que tampoco me parece la mejor, pero bueno, es música colombiana. Porque es que yo trabajé con un maestro que se llamaba Manuel J. Bernardo. Trabajé Está bien. con Álvaro Dalmar, con uno de los monstruos. Y cuando, imagínese usted que una persona que ha trabajado con voces tan lindas como el señor José José, que es un artista, que es un príncipe cantando, y hoy esos que hablan, no cantan, hablan lo que hablan hoy en día, ¿qué es eso? Nada. Entonces, pues afortunadamente yo trabajé con grandes personalidades de la música y me queda la satisfacción. Ya he trabajado con Diango, con Víctor Manuel, con Manolo Otero, bueno, con todos los grandes que hicieron la época grande de la segunda conquista de España a este lado del Atlántico, ¿no? Los artistas de los años 70. Bueno, yo creo que este capítulo lo pudiéramos llamar la nostalgia de la música por todo lo que nos ha hecho recordar Edgar Holman, un hombre que sí conoce de radio, que conoce de lo que es la producción de discos y lo que sabe qué es lo que se debe de escuchar y qué es lo que no. Edgar, mil gracias y siempre tan amable con nosotros. Pero Rubén Darío, millones de gracias por la invitación. Para mí ha sido una gran satisfacción, como lo dije en el programa anterior, el haber vuelto a recorrer un camino tan amable y tan gratificante como fue el que tuvimos la oportunidad hoy de volver a tener en las anécdotas y en los comentarios. Y gracias a sus inquietudes, pues volví a reencontrarme con un ayer amable y bello. En reportajes de Reporteros Asociados del Mundo, los esperamos en nuestro próximo capítulo.